un segundo ejercicio de derivadas de orden superior. Vamos a sacar las 6 derivadas. Entonces vamos a comenzar con la derivada de la función respecto de x. Entonces la derivada de nuestra función, que es esto respecto de x. Obviamente estamos viendo que son derivadas de productos. Entonces vamos a aplicar la fórmula de la derivada de un producto. Vamos a comenzar. La derivada de esto respecto de x, vamos a elegir, no a elegir, sino a denotar quién es u. En este caso u va a ser 2x y v que va a ser v que va a ser e a la y. Entonces aquí va a ser u y aquí va a ser u y v. U y v. Entonces vamos a comenzar. Vamos a hacer nuestra derivada. Entonces va a ser la derivada de u, que en este caso respecto a x, ¿quién va a ser la derivada de esto? Va a ser 2. ¿Multiplicado por quién? Por v. ¿Que v quién es? E a la y. Aquí lo puse. Más u sin derivar, que va a ser 2x, por la derivada de v, que es la derivada de a la y. No estamos derivando respecto a y, estamos derivando respecto a x. Por lo tanto, aquí esta derivada va a ser 0. Y luego, ¿quién sigue? Pues aquí hay un producto y hay un signo negativo. Yo lo que hice fue poner el signo negativo en la parte de fuera para que no me esté haciendo ruido ahí en la parte de la derivada. Entonces vamos a seguirle. Va a ser la derivada de u. ¿Cuál va a ser la derivada de 3y respecto de x? Pues 0. ¿Multiplicado por quién? Por v. ¿Qué es esto? Ni tiene caso ponerlo, pero yo lo puse. Y luego más u sin derivar, que es 3y. Si está sin derivar, sí lo podemos poner, que es 3y, por la derivada de v, que es la derivada de esto, que va a ser e a la menos x, que su derivada es menos e a la menos x. Haciendo un poco de simplificación, va a quedar 2 multiplicado por e a la y, más 3 por y, e a la menos x, a la menos x. ¿Por qué más? Porque es menos por menos, y se nos hace un signo positivo aquí. Y luego vamos con la derivada de la misma función, pero ahora respecto a y. Entonces, obviamente, si estamos derivando esta respecto a y, la derivada de 2x, que sería la derivada de u, pues se nos hace 0. 0 multiplicado por v, obviamente va a ser 0. Más, ¿quién sigue? Vamos a hacer todo más, que sería u sin derivar, que es 2x. Sin derivar la podemos poner por la derivada de v, que la derivada de v va a ser e a la y. Es esto. Como es y, sí lo podemos poner. Y luego menos por este signo que está aquí, ¿quién? Nuevamente es un producto. ¿Cuál es la derivada de u? U va a ser menos 3y, o 3y en este caso, va a ser 3, multiplicado por v, que v, ¿quién es? E a la menos x. Si está sin derivar, la podemos poner. Luego, más, ¿quién? ¿Quién sigue ahí? Va a ser u sin derivar, que va a ser 3y, multiplicado por v derivada, que va a ser la derivada de e a la menos x. Pero como estamos derivando respecto de y, aquí va a ser un 0. Entonces ya nada más reordenamos. Esto es 0, esto es 0. ¿Qué nos va a quedar nada más? 2x, e a la y, que es lo que tengo aquí, menos 3, e a la menos x. ¿Por qué menos? Por el signo que tenemos aquí. Menos por más da menos. Entonces, esta es la derivada respecto de y. Seguimos. Y luego vamos a hacer ahora la segunda derivada respecto de x. Esto nos está indicando que es la segunda derivada respecto de x. Entonces, vamos a voltear a ver precisamente esta expresión. Ya está derivada respecto de x, nuevamente la vamos a derivar respecto de x. Entonces, obviamente, esta parte se va a hacer 0. ¿Por qué? Porque aquí no tenemos x. No tenemos x aquí, entonces se va a hacer 0 esta parte. Ni siquiera necesitamos de ponerla. Entonces, lo que vamos a derivar va a ser esto. Entonces, la derivada de u, que es esto, respecto de x, ¿cuánto va a ser? Pues obvio, también 0. ¿Multiplicado por quién? Por v. E a la menos x, más u sin derivar. ¿Qué es esto sin derivar? Que va a quedar 3y, multiplicado por ¿quién? Por esto derivado. ¿Cuál es la derivada de e a la menos x respecto a x? Menos e a la menos x. Entonces ya nada más, simplificamos un poquito y va a quedar menos 3y e a la menos x. La segunda derivada respecto de x. Y luego vamos con la segunda derivada, pero ahora respecto de y, las dos veces. Entonces, vamos a voltear a ver esta función. Entonces, nuevamente con esta fórmula. La derivada, en este caso, de u, ¿cuál va a ser? 0,
porque estamos derivando respecto de y aquí lo primero es x, entonces aquí va a ser 0 multiplicado por e a la y. Obviamente se va a hacer 0. Más u sin derivar, que en este caso sería 2x, entonces la ponemos aquí, 2x multiplicado por ¿quién? Por v derivada. Entonces la derivada en este caso de e a la y, ¿quién va a ser? E a la y. Menos ¿quién? Menos la derivada respecto de x. Esta expresión, respecto de y, de esta expresión, no tenemos y ahí, no hay y. Yo hice esto, pero ni siquiera es necesario. Como no hay y, esta parte se desecha totalmente. Ahí hice un trabajo de más, pero no se puede hacer. ¿Por qué? Porque estamos derivando respecto de y. Aquí no tenemos y, no tenemos por qué hacer esto. Ahí es un tache, hice un trabajo de más, no existe. Entonces, el resultado, ¿cuál va a ser? Solamente este, 2x e a la y, que es lo que tengo aquí, ¿sí? ¿Qué nos faltaría? Nos faltan las derivadas respecto a x y luego a y luego respecto a y respecto a x. Perfecto. Entonces, si nos están pidiendo la segunda derivada de la función primero respecto a x y luego respecto a y, vamos a voltear a ver esta que tenemos aquí, que es la derivada que es la derivada de x, pero ahora la vamos a derivar respecto de y. Entonces, comenzamos. La derivada de una constante es 0, 0 por cualquier expresión es 0, y luego más ¿quién? Pues solamente esto, porque la derivada de 12 a la y, en este caso va a ser igual, 12 a la y. Estamos derivando respecto de y. Este paso igual se puede omitir totalmente. Luego, más esto que es un pequeño producto. Vamos a derivar respecto de y. Entonces, esto va a ser u y esto va a ser v. Entonces, ¿cuál es la derivada? En este caso de esto, respecto de y, pues es 3. ¿Multiplicado por qué? Por v, que es e a la menos x. Aquí la puse. Y luego, más u sin derivar, que es 3y. ¿Por quién? Por la derivada de v. Pero tenemos e a la menos x, no tenemos y. Entonces, aquí va a ser 0. Por lo tanto, nuestra expresión únicamente va a contar con estos dos elementos, que serían 12 a la y más 13 a la menos x. Así nos queda nuestro resultado de la derivada de x y luego de la derivada de y. Continuamos ahora la segunda derivada, primero respecto de y luego respecto de x. Entonces vamos viendo. Otra vez con la regla del producto, esta va a ser la expresión, porque esta está derivada respecto de y, ahora la vamos a derivar respecto de x. Entonces, ¿quién va a ser u? Va a ser esta parte. ¿Quién va a ser v? Va a ser esta parte y esta se deriva directamente. Entonces, la derivada de esto respecto de x, ¿cuál es? 2. ¿Por quién? Por v, que es e a la y. Entonces, 2 e a la y. ¿Más quién? U sin derivar, que sería 2x, multiplicado por quién? Por la v derivada, pero estamos derivando respecto de x y en esta parte no tenemos x, le vamos a poner 0. ¿Más quién? Esto que sería la derivada de una constante que es 0 multiplicado por e a la menos x. Ni siquiera es necesario tampoco poner esto. Ahí hice trabajo de más. Y ya nada más derivar esto respecto, esto que tenemos aquí, respecto de x. En realidad, ¿cómo va a quedar esa derivada respecto de x? Pues va a quedar menos por menos, que en este caso sería menos 3. Aquí lo puse yo, así tal cual. Menos por menos da más, entonces va a ser más 3e a la menos x. Aquí también hice un pasillo ahí inútil, se puede derivar directamente, entonces va a ser menos 1 por menos 3, que va a quedar 3e a la menos x. Entonces el resultado final va a ser este, 12 a la y más 13 a la menos x. Si ustedes se dan cuenta, este resultado y este resultado es el mismo. Ahí comprobamos que efectivamente hicimos muy bien nuestro procedimiento.